Capítulo 8. El dolor es un micrófono. Ningún lugar es bueno para atender una emergencia médica, pero definitivamente un tubo de acero que viaja a cientos de kilómetros por hora a 38.000 pies de alturas, 11.000 metros, sobre el Pacífico, es un muy mal lugar para atender a una. El bebé solo tenía 6 meses y simplemente dejó de respirar mientras dormía en los brazos de sus padres. Ellos trataron desesperadamente de despertarlo, de resucitarlo. Oraron fervorosamente a Dios para que le devolviera la vida a su pequeño cuerpecito. Pero cuando el avión aterrizó en Honolulu, el niño estaba con los ángeles, en la presencia de Dios. Hablé por teléfono con el padre del niño una semana después del deceso. Un amigo en común me dio su número y me ofrecí a llamarlo. Cuando hablamos, me dijo que yo había sido una de las primeras personas en las que había pensado cuando su hijo dejó de respirar. Yo no lo conocía, pero él había seguido nuestra historia y había leído cosas que yo había escrito después de Leña partir a casa. Me dio las gracias y me dijo que yo había sido un manual de instrucciones para él y su esposa en medio de su tragedia. Oré por él, lo escuché, le ofrecí todo el ánimo que pude. Luego colgué el teléfono y empecé a llorar. Lloré de pensar en los días que le esperaban a esa familia, pero también lloré con un profundo sentimiento de humildad y gozo por saber que mi dolor había servido para animar a un hombre desesperado. Mientras su hijo recibía RCP en un vuelo infernal, Dios usó nuestro sufrimiento para traer bendición a otras personas. Así es como Dios actúa. Él saca provecho de aquello por lo que nos hace pasar. En el capítulo 1, mi meta era que usted entendiera que usted no es un ser común. Dios lo ha creado para transformar. Dios quiere cumplir grandes cosas a través de usted. De hecho, mientras escribo este libro, oro para que sus ojos sean abiertos y puedan ver su propia grandeza en Cristo. Todos tenemos una voz única y poderosa, y mientras haya aire en nuestros pulmones, tendremos un micrófono en las manos. Nuestra elección diaria será cómo utilizar esa plataforma que nos ha sido dada. Una forma inusual de acceder a esa amplificación de nuestra voz es a través del sufrimiento. Pero le advierto, será doloroso. Habrá sangre. El dolor es un micrófono, y cuanto más doloroso es, más fuerte suena. El sufrimiento no impide que Dios nos use, es una oportunidad para ser usados como nunca antes. Esta verdad emana una y otra vez de las páginas de las Escrituras. José sufrió durante años cuando lo encarcelaron por crímenes que no cometió, pero eso solo amplificó su voz. Al final José fue ascendido como la mano derecha del faraón y tuvo la oportunidad de salvar las vidas de sus hermanos, quienes habían intentado matarlo. Génesis capítulo 45, versículo 5. Esther sufrió la difícil prueba de perder a sus padres. Esther capítulo 2, versículo 7. Sin embargo, al ser adoptada por Mardoqueo, fue partícipe en una serie de acontecimientos que la llevaron a convertirse en reina de Persia y evitar un genocidio. David fue obligado a escapar, como Harrison Ford en El Fugitivo, cuando era perseguido por su lunático suegro Saúl. David no tenía dónde vivir, habitaba en las cavernas en el monte de Israel, pero aún en esa situación derramó su corazón en alabanzas hacia Dios. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 24 al 26. Sus oraciones más grandes surgieron en sus días más oscuros. Cuando el apóstol Pablo fue salvado, se le dio una profecía a Ananías, quien recibió la singular tarea de disciplinar a este terrorista recién convertido. Dios le dijo que Pablo estaba destinado a llevar el nombre de Jesús ante reyes, gentiles y los hijos de Israel, y que además padecería muchas cosas en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Hay dos elementos aquí que no debemos pasar por alto. 1. Pablo sería usado de forma poderosa. 2.
Pablo sufriría enormemente. En realidad, estas dos caras de una misma moneda, dos aspectos de un mismo llamado. Sería en medio de su sufrimiento por Jesús que Pablo haría grandes cosas, hablándoles a los judíos, a los hijos de Israel y a los reyes. Es aquí donde este concepto se relaciona con nosotros. Así como Ananías debía decirle a Pablo que él era una vasija escogida, también nosotros formamos parte de una generación escogida. No somos hijos comunes y corrientes, somos parte de la realeza. ¿Recuerda? Una parte única de la familia eterna de Dios. Pero hay un inconveniente. Al igual que Pablo, sufriremos muchas cosas para cumplir con nuestro destino. El dolor está garantizado. La Biblia dice que la lluvia cae tanto sobre los injustos como los justos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Las dificultades son inherentes al hecho de vivir en este planeta caído, maldecido por el pecado. Así es como son las cosas. ¿Y qué pasa con los hijos de Dios? ¿Qué pasa cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo? Las dificultades aumentan a un nivel totalmente nuevo. Jesús dijo que Él quería que brilláramos con fulgor. Él no solo dijo, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. También dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Daniel dijo que aquellos que condujeran a muchos a la rectitud resplandecerán como las estrellas por toda la eternidad. Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Adivine qué? Dios quiere convertirnos en estrellas. Esto es maravilloso. Pero como dijo el gran teólogo Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El enemigo no nos va a permitir que le arrebatemos su bandera sin atacarnos. Cuando nos declaramos cristianos, intentamos compartir nuestra fe y vivimos para ganar almas perdidas. Estamos invitando al sufrimiento, la persecución y los obstáculos en nuestro camino. Por esto fue que Pablo le dijo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. La adversidad llegará. De hecho, es parte de nuestro llamado. Se nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Jesús advirtió a sus seguidores que el mundo lo odiaba y que si intentábamos seguirlo, el mundo también nos odiará. Aplastado como una oliva. La Biblia nos llama reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Algo interesante que un rey y un sacerdote tenían en común en los tiempos del Antiguo Testamento era que ambos debían ser ungidos. Pasaban por un ritual simbólico en el cual se les untaba con aceite para demostrar que habían sido escogidos para hacer ese micrófono y ocupar ese lugar central. Un rey no podía asumir el poder ni tomar el manto de autoridad sin haber sido ungido. Los sacerdotes debían ser ungidos frecuentemente y consagrados a su siervo. Por esto es que es sorprendente que Jesús, quien es rey y sacerdote para siempre, fue al jardín de Getsemaní antes de ir al Calvario. Getsemaní significa prensa de olivas. El aceite de oliva se fabrica presionando las olivas con una piedra gigante hasta que el aceite sale de ellas. Como el aceite de oliva era utilizado en el proceso de unción, había que aplastar las olivas para que alguien pudiera ser ungido. No podía haber unción sin el proceso de aplastamiento. Más allá del aceite ceremonial en sí, las escrituras dicen que allí, en el jardín, Jesús se arrodilló en medio de una agonía y una presión tan grande que comenzó a sudar gotas de sangre. Lucas capítulo 22, versículo 44. En Getsemaní Jesús estaba siendo aplastado antes de ir a la cruz. La cruz era su escenario, los clavos la prueba de su amor. Él estaba dispuesto a tomar ese terrible micrófono y usar la influencia para la que había sido llamado.
porque para esto he sido enviado. Lucas capítulo 4 versículo 43. Pero para llegar allí, primero debió ser aplastado como una oliva. No hay atajos, simplemente no podemos llegar al Calvario sin pasar por Getsemaní. No hemos sido llamados a morir por los pecados del mundo, pero tenemos una tarea divina, una misión que cumplir. Y para cumplirla debemos ser aplastados, debemos ser presionados si queremos cumplir con nuestra misión. No podemos ser utilizados con un propósito elevado sin experimentar dolor. Tozer escribió: es poco probable que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre antes de haberlo herido profundamente. Nuestro llamado implica sufrimiento. No hay manera de evitarlo. Nada se desperdicia. Pero debemos animarnos. Hay una conexión entre la fuerza de nuestro dolor y el volumen de nuestra voz. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 32, «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuanto más dolidos estemos, más ruidosos seremos». Es por ello que no debemos ser egoístas con nuestro dolor, aunque estemos tentados a hacerlo. Las cosas que Dios deposita en nuestro espíritu en medio del sufrimiento son las mismas que un día alguien necesitará con desesperación. Cuando estemos atravesando por una prueba, es fácil ignorar a otras personas que también están heridas. Tal vez pensamos algo como: no puedo preocuparme por ellos. Siento mucho que a los demás les ocurran desgracias, pero apenas puedo con la mía. Estoy pendiente de un hilo. A duras penas puedo levantarme de la cama esta mañana, así que en este momento necesito concentrarme en mí. Nadie puede culparnos por sentirnos así, pero estamos desperdiciando el aceite de unción que se produjo cuando nos aplastaron. Pero si estamos dispuestos a dar un salto de fe y servir a los demás cuando nosotros mismos estamos en las llamas, veremos que nuestro volumen se potenciará enormemente, porque estamos conectados a un micrófono llamado dolor. Este año Rhonda, una mujer de nuestra iglesia, partió a su hogar celestial después de una dolorosa y agotadora lucha contra el cáncer. La enfermedad que devastó su cuerpo hizo cada aspecto de su vida terriblemente doloroso. Ingerir los alimentos pronto se le hizo imposible. Las actividades normales del día a día y que damos por sentadas cuando estamos saludables se convirtieron en una tortura para ella. Sin embargo, ella rehusó a concentrarse solo en sí misma y se propuso demostrarle el amor de Dios a todo aquel que pudiera, mientras el cáncer se lo permitiera. Su sentido del humor era contagioso y era imposible acercarse a ella sin sentirse bendecido. Hay dos razones por las cuales nuestro volumen se hace más audible cuando la vida es más dura. Primero, cuando tenemos que atravesar por un periodo prolongado de pruebas, la gente que nos rodea tiende a quedarse callada. Sus voces mantienen un silencio respetuoso. La gente inteligente camina de puntillas alrededor de aquellos que tienen el corazón en llamas. Cuando somos cristianos y estamos atravesando un largo periodo de dificultades, nos damos cuenta de que quienes no conocen a Jesucristo, especialmente aquellos con los que hemos compartido nuestra fe, se acercan más, escuchan con atención, quieren ver si todo lo que hemos publicitado resulta verdadero en la demostración del producto. Les hemos dicho que Jesús es la luz de nuestro mundo. Bueno, ahora nos quedamos sin electricidad y ellos quieren ver si podemos brillar en la oscuridad. Les hemos dicho que Jesús es el ancla de nuestra alma, que es la roca sólida en la cual nos sostenemos, y ahora querrán ver si nos vamos a hundir en la arena. Si ellos ven que nuestras afirmaciones son verdaderas, encontraremos una mayor disposición de su parte a confiarle sus vidas. La segunda razón por la cual nuestro volumen aumenta cuando la vida se torna difícil es porque en las pruebas podemos escuchar mejor a Dios. ¿Por qué ocurre esto? Porque Él se acerca a nosotros. Esto lo encontramos en el Salmo capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
C.S. Lewis escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Ese es un megáfono para despertar a un mundo sordo, y cuanto más cerca está Él, mejor. Podemos escucharlo y más podemos hacer por Él. Ciertamente somos mejores para ministrar en el crisol del dolor. Tenemos una voz poderosa para proyectar y para declarar, y es más fácil hacerla resonar desde el diafragma cuando nos sentimos lastimados. Suena contradictorio, pero en medio de mi peor desastre me di cuenta de que el ministerio era una gran fuerza que esperaba que recurriéramos a ella. Desde lo más profundo de mí brotaba un intenso deseo por declararle al mundo entero que Jesús podía apagar la oscuridad, porque lo estaba viviendo en carne propia, justo allí, en la zona cero, en el valle de la sombra de la muerte. Si bien era duro abrirnos paso a rastras en aquellos momentos, Jenny y yo nos dimos cuenta de que cuando derramábamos nuestro dolor en el ministerio, hallábamos nuevas formas de ser útiles. Tal vez no existe un momento más poderoso para ministrar que cuando estamos atravesados por el dolor. Además, los tiempos difíciles son como un pasaporte que nos permite ir a lugares a donde en otras circunstancias no podríamos ir. El dolor puede abrir puertas que de otra forma permanecerían cerradas. Encontramos situaciones y oportunidades que nunca habría llegado a nosotros si las cosas hubieran salido bien. Interacciones, conversaciones, momentos de gran utilidad que tal vez no habríamos podido vivir si no hubiera sido por la quimioterapia, la visita del doctor o incluso un viaje para recoger a nuestro hijo de un centro de rehabilitación. Jesús enunció esto perfectamente en Juan capítulo 12, versículo 24, cuando dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Piensa en esto: caer en la tierra y morir no es bueno para el grano, es pésimo, pero las dificultades hacen que lo que emerge de la tierra sea maravilloso. Me encantan los atardeceres, pero también me encantan los amaneceres. Me gustan más que nunca ahora que mi hija está en el cielo. A veces, cuando son tempestuosos, miramos hacia arriba y bromeamos diciendo que tal vez Leña está ayudando con eso. Y me he dado cuenta de algo: los días nublados y tormentosos son los que producen los mejores atardeceres. Los días despejados son más divertidos, pero los días tormentosos tienen un propósito. Tienen el potencial de montar un espectáculo alucinante en el cielo. Una puerta abierta. Anteriormente conté cómo mi esposa me pidió que invitara a la gente que trabajaba en la sala de emergencias para el servicio de Navidad de la iglesia. Ella vio algo que yo no había visto. El micrófono llamado Dolor estaba esperando para ser aprovechado. Posteriormente recibimos una nota en nuestra iglesia de una terapeuta de respiración que yo había invitado. Esta mujer resultó ser la esposa del doctor que intentó resucitar a Leña. Esto fue lo que ella escribió. No tenía claro dónde comentar sobre mi maravillosa experiencia en su iglesia. Levi nos invitó a asistir a la celebración de Navidad después del fallecimiento de Leña. Yo estaba trabajando la noche que ella llegó a la sala de emergencias. Fue por mucho la experiencia más difícil que he vivido. Esa pequeña me tocó el corazón y sabía que no podía rechazar una invitación para escuchar a su padre predicar. No había estado en una iglesia desde hacía años. Yo fui criada en la iglesia luterana y según todas las formalidades que acompañan esa creencia, siempre tuve muchas preguntas sobre la Biblia, Jesús, que nunca fueron respondidas. Pienso que mi profesor de confirmación solo quería que me sentara y me quedara callada. Esta es la razón principal por la que nunca volví después de que me independicé. Mis hijos de 12 y 9 años pensaron que sería una gran idea que todos asistiéramos a la iglesia School en Navidad. Después que le conté que Levi me había invitado a través del espíritu de Leña, todos estábamos emocionados. Sabía que iba a ser difícil.
Difícil no es la palabra que usaría para describir mi permanencia en el asiento. La alabanza de pie con la extraordinaria banda y el sermón más conmovedor que jamás había escuchado. Las palabras de Levi recorrieron todo mi cuerpo, por dentro y por fuera. Tuve respuestas a muchas de mis preguntas. Nunca antes me había sentido tan bien escuchando a alguien hablar sobre el Señor. Simplemente me quedé contemplándolo mientras predicaba y me sentí plena. Sigo pensando que ahora entiendo mejor que nunca el tema de la vida y la muerte. Antes de esto me inclinaba más hacia el lado médico. La gente muere, pero los niños no deben morir. Ahora soy capaz de entender y no me siento tan mal cuando un niño deja este planeta y se va al cielo. Nunca antes había sentido eso. Me siento un poco avergonzada, incluso confundida, como en mi juventud, y realmente no sé dónde estaba mi fe. Las palabras de Levi fueron una revelación para mí. Finalmente entendí muchas cosas que pensé que jamás entendería. Fui conmovida profundamente. Levi es una verdadera inspiración. Podría seguir hablando sobre lo que siento, lo que aprendí y lo que espero a partir de ahora. Realmente quiero agradecerles por todo. Levi, Leña y tú me han cambiado y me siento muy bien. Siento mucha menos frustración después del servicio de Navidad. Levi y Jennifer, gracias por compartir su fe conmigo. Mi esposo, doctor en la sala de emergencias, y yo siempre llevaremos a Leña en nuestros corazones. Él quería que les dijera que constantemente piensa en ustedes y que desearía haber podido estar allí en la víspera de Navidad. Gracias de nuevo. Están haciendo una obra asombrosa, Holly. No todas las oportunidades para ministrar a través del dolor son tan espectaculares, y es posible que no conozcamos el resultado sino hasta que lleguemos al cielo. Pero cada vez que estemos heridos y no velemos solo por nosotros, sino también por quienes nos rodean, tendremos oportunidades de ser usados por Dios. Yo nunca habría entrado al hospital esa noche para invitar a extraños a la iglesia, pero mi dolor se convirtió en un pasaporte para hacerlo. La puerta de la circunstancia fue abierta por la llave de la dificultad, y lo reto a usted para que vea las adversidades por las que está pasando y sienta la convicción de que a través de ellas puede ayudar a mucha gente. Dolor imposible igual poder increíble. Igualmente recibimos una gran cantidad de bien cuando dejamos que Dios fluya a través de nosotros. Esto no hace que el dolor cese, pero ayuda a sanar nuestro corazón. Por supuesto que no siempre es fácil saltar al teléfono y llamar a un padre o una madre que ha perdido a su hija en un accidente automovilístico. Algunas veces no lo hago de inmediato porque sé que esto revolverá muchas emociones y recuerdos dolorosos. Pero cada vez que lo he hecho y he permitido que Dios use mi dolor, me he alegrado de hacerlo, no solo por la ayuda que le puedo prestar a aquel que está sufriendo la pérdida, sino por la paz que recibo en mi propio corazón. Cuando estoy tentado a no compartir mi dolor, pienso en todos aquellos que utilizaron sus propias pruebas como testimonios para mí. Pienso en el pastor Greg Laurie, que fue la primera persona con quien quise hablar después de que Leña murió. Su propio hijo, mi amigo Christopher, había muerto en un accidente automovilístico poco tiempo antes, y él y su familia, con un gran costo emocional para ellos, nos permitieron seguir su proceso de sanación. Ellos volaron hasta Montana en Navidad para estar de pie en la nieve con nosotros, y eso fue un gran ejemplo a seguir para nosotros. No puedo imaginarme cómo habría sido tener que atravesar por esta situación sin ellos. Y no puedo evitar querer brindar esa ayuda a otras personas que están sufriendo. Dios me puso esta prueba por un motivo, así como Él puso en sus hombros una cruz. Cuanto más intenso sea nuestro dolor, mayor será el increíble poder que Dios sacará de él. Es su ratatouille, su especialidad, un movimiento característico que Él ha perfeccionado. Una vez escuché a alguien decir que Dios les asigna las misiones más difíciles a sus soldados más confiables. Es un honor increíble que se nos confíe el dolor. Mi hermano espiritual Steven Furtick
Nos dijo esta verdad a Jenny y a mí, apenas 2 días después de que nos quitaran a leña. Dijo palabras que nunca olvidaré. Se nos ha dado este manto por una razón, y él creía que Dios nos utilizaría para enseñarle a nuestra generación cómo sufrir. Iron Man tenía razón, es un privilegio terrible. Dios no hace que pasen cosas malas, pero Él es soberano y nada pasa sin su permiso. El diablo es el verdadero responsable de la maldad. Algunas veces la vida pareciera estar fuera de control y que recibimos más de lo que podemos soportar, pero todo está bajo el control de Dios y Él nos lleva hacia adelante cuando lo adoramos, independientemente de las circunstancias. Su meta final es sabotear los planos del maligno y utilizar lo que estaba destinado al mal para cumplir sus propósitos. Él tiene registrado el número de la tarjeta de crédito del diablo y es más que capaz de hacerlo pagar por todo el daño que hace. Debemos buscar activamente todas las formas de redimir el infierno en que se nos ha colocado para así hacer brillar nuestra luz en la oscuridad. Nuestro sufrimiento está siendo utilizado para crear el aceite de la unción hacia el próximo nivel que Dios quiere que alcancemos. Debemos exprimir cada gota de él en nuestra prueba. Nada debe ser desperdiciado. No nos guardemos nada. Ninguna de nuestras lágrimas ha caído al suelo sin haber sido vista. Dios tiene un plan para utilizar cada una de nuestras dificultades, como una semilla que cae en la tierra y luego trae una cosecha de rectitud. Yo también quiero que usted crea conmigo, en el nombre de Jesús, que llegará un día en el que el diablo se arrepentirá e incluso le pedirá permiso a Dios para ponernos las pruebas, porque al terminarlas estaremos el doble de bendecidos que cuando comenzamos. Dios quiere que brillemos con fulgor, quiere que alcancemos cada vez más a personas, quiere que seamos más importantes y la única razón por la que Él ha permitido que se duplique nuestro dolor es para poder levantarnos y ayudarnos a alcanzar nuevos niveles de influencia sobre la gente que de otra forma jamás habríamos podido alcanzar. Está transformando nuestro dolor en una plataforma, está convirtiendo nuestra prueba en un testimonio y está convirtiendo en triunfo la basura que ha llegado a nuestra vida. Visión para los ciegos. Ha sido un gozo para nosotros ver cómo Dios utilizó la vida y la partida de leña al cielo para tocar vidas alrededor del mundo. Dios incluso me dotó de un micrófono para compartir el Evangelio con las personas a las que Leña les donó sus ojos. Ese día, la organización que facilitó los trasplantes de córnea nos escribió para informarnos que les habían devuelto la vista a una mujer de 54 años y a un hombre de la misma edad gracias a las córneas de Leña. También me dijeron que podía escribirles una carta. Fue muy emotivo para mí porque me di cuenta de que no había otra forma razonable de poder compartir el amor de Jesús con esas dos personas. Ellos ahora ven la vida a través de los ojos de la Leña Leona y yo, como su papá, tenía la responsabilidad de compartir las buenas nuevas con ellos en nombre de Leña. Todavía sigo sin recibir respuesta de su parte y tal vez nunca la reciba, pero voy a terminar este capítulo con lo que les escribí. Le invito a encontrar formas creativas de orar por la gente que usted está destinado a alcanzar a través de ese micrófono llamado dolor. Martes 9 de julio de 2013. Hola, mi nombre es Levi y he estado intentando escribir esta carta desde hace 6 meses, pero me ha resultado bastante difícil. El 20 de diciembre de 2012, solo 5 días antes de Navidad, nuestra hija Leña, de 5 años, murió repentinamente e inesperadamente después de sufrir un ataque de asma. Esto nos tomó completamente por sorpresa. Esa noche nos preguntaron si estábamos dispuestos a donar las córneas de Leña. Era una decisión muy difícil y emotiva, pero finalmente tomamos la decisión que ella habría querido que tomáramos. Leña era una niña extremadamente tierna y compasiva, con un corazón lleno de amor hacia los demás.
Estamos muy contentos de enterarnos de que, gracias a sus ojos, usted ha podido recuperar su vista. Nos sentimos bendecidos de pensar que de la misma manera en que ella veía a través de esas córneas cuando estaba en la tierra, alguien más puede ver lo que no podía ver antes. Quiero que conozca un poquito sobre la pequeña niña que le dio el regalo de la vista. Ella era valiente y explosiva. Uno de sus sobrenombres era Leña Leona debido a su espíritu salvaje. Amaba el baile, la música y jugar con sus 3 hermanas. Era coordinada y extremadamente buena en el ballet, la natación y la escalada. Aún usaba las rueditas de entrenamiento en su bicicleta, pero estaba a punto de comenzar a montar en 2 ruedas. Recién había comenzado el preescolar. Leña amaba a Dios por sobre todas las cosas. Creía en Jesús y confiaba en Él como su Señor. Ella comprendía y estaba agradecida por la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Aunque extrañamos mucho a Leña, sabemos que ella está en el cielo y que allá nos volveremos a ver. Esperamos ansioso ese día, y de la misma manera en que ella donó sus órganos para usted, Jesucristo vino a la tierra para entregar su vida para que cualquiera que crea en Él sea perdonado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Gracias a la conexión que tenemos con usted a través de los ojos de Leña, el deseo de nuestros corazones para usted es que, si aún no lo ha hecho, conozca y vea el mismo amor que ella experimentó a través de Jesús. En reverencia a él, el Papa de Leña.